Bienvenidos, esto es Agenda Desafíos de 100 días, nuestro programa de debate de los martes y los jueves, donde le tomamos el pulso a lo que está pasando con el cumplimiento de las 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno, pero también abrimos el debate hacia los grandes temas de futuro en Chile. Hoy, un tema especialmente relevante y que hay que decirlo y hay que hacer la autocrítica, en general tiene poco espacio en los medios. La descentralización es nuestro tema de hoy. Pero partamos hablando de cómo va el conteo que hacemos cada martes y cada jueves sobre el avance de las promesas de la presidenta Bachelet para los 100 primeros días. De las 50 medidas hay 9 cumplidas. Exactamente el 18% de las medidas está cumplida hasta el momento de hoy. Las últimas, las más recientes que se han dado por cumplidas en los últimos días, tienen que ver con la convocatoria de un equipo de expertos que debe redactar una propuesta para la ley de ISAPRES. Esa es la última de las 9 medidas entonces que están cumplidas, 9 de 50, cuando ya se cumplió un mes del gobierno de la presidenta Bachelet. Como les decía, el tema de hoy es la descentralización. Nuestros invitados representan además a todos los sectores, no solamente políticos, sino que también representan a los sectores regionales, territoriales. Así que vamos a presentarlos de norte a sur. Vlado Milosevic, diputado del Partido Liberal por Iquique, miembro además de la Comisión de Gobierno... Por Arica, perdón. Miembro de la Comisión de Gobierno Interior y de Regionalización. Bienvenido a CNN Chile. Bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Francisco Chaguán, representando a la zona central, podríamos decir, senador de RN por Valparaíso, de la Comisión Especial de Zonas Extremas. Bienvenido también. Muchas gracias. Y Heinrich von Baer, que es el presidente de la Fundación Chile Descentralizado y además vicepresidente de la nueva Comisión Presidencial de Descentralización, que es otra de las medidas, que está dentro de las medidas de los 50 días de la presidenta Bachelet. Bienvenido también. Muchas gracias gracias por poner de relieve este tema tan importante para el futuro del país. Así es, hay una comisión presidencial que va a trabajar con propuestas para intentar descentralizar Chile. La presidenta Bachelet la lanzó. Vamos a revisar algunas de las declaraciones que hubo precisamente en esa ceremonia. ¿Qué hemos visto en estos días? Que cuando un país es muy centralizado, las ayudas y la recuperación de la vida de las personas tarda más. Hay muchas decisiones que podrían ser tomadas en la misma región, presupuestos que deberían ser asignados por la propia región y así recuperar con más rapidez la normalidad de las personas. Y ese es el verdadero desafío que tenemos por delante: descentralizar, empoderar y fortalecer las regiones para que enfrenten cada una de las situaciones que toca enfrentar y sin duda también los desafíos, ¿no es verdad?, de manera más eficiente. En la medida en que esas regiones crecen, crece también Chile. No al revés, no es el centro el que va a hacer que florezcan las regiones, porque ya eso es una política pública agotada. Nosotros como país estamos más o menos cerca del punto en el cual, en el fondo, que hay un punto de inflexión importante, que si seguimos siendo así descentralizados, nos va a empezar a ir mal, cuando vamos a perder potencial de desarrollo. Porque hay un montón de energías, de capacidades que se pierden y que están en las regiones y que un país tan centralista como el nuestro no es capaz de aprovechar ni de potencial. Ya estamos evaluados, según la OECD, que este club de los países más desarrollados del mundo, somos los peores o los dos últimos en calidad de educación, en desigualdad y en centralismo. Desgraciadamente, las leyes del centralismo, que ya vienen por muchos años, a estas contingencias como de ahora, no sirven. Las regiones deben tomar su poder de lo que son, como en todas partes del mundo. Chile es uno de los países más atrasados de la tierra en que haya un poder local. Bueno, por estos días precisamente hemos tenido tal vez una muestra de los problemas de la falta de descentralización en Chile. Dos grandes catástrofes, una en el norte del país, otra en Valparaíso. ¿Qué lecciones podemos sacar de lo que ha pasado y de cómo ha funcionado el sistema en estas catástrofes? Partamos por lo del terremoto, Vlado Milosevic. Bueno, este es un tema que la verdad Chile ha tenido muchas ocasiones en el pasado para poder corregir, ¿no? Recordemos lo que pasó en Tocopilla, donde justamente la intendenta, en ese momento Marcela Hernando, que hoy día es diputada, vio cómo el poder central le impuso un delegado presidencial o ministros que tenían más poder que ella como intendenta regional, y ella terminó renunciando en ese momento en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. O sea, Chile ha tenido ya bastante tiempo para hacer ajustes institucionales y seguimos siendo uno de los países en el mundo
que tiene mayor centralismo. Se repite lo de los delegados presidenciales. La presidenta Bachelet acaba de anunciar precisamente delegados presidenciales para Arica, Parinacota, para Tarapacá y para Valparaíso. ¿Es un error? No, yo entiendo que está bien la medida. Lo que tiene que cambiar no es la medida, tiene que cambiar el diseño institucional. O sea, tenemos intendentes y gobiernos regionales que no son gobiernos regionales. No tienen billetera propia, no son electos por la ciudadanía y son más bien una figura presidencial que en esta circunstancia el propio presidente reconoce que esa figura no tiene el poder para hacer los cambios y por tanto necesita ponerle un delegado presidencial que tenga capacidad de gestionar con los ministros, con la presidenta, más recursos. Entonces, esto es un reconocimiento al propio gobierno central de que hay un centralismo excesivo y necesita ponerle un delegado. Señor Chaguán, ¿qué dice lo que ha pasado, por ejemplo, en la tragedia de Valparaíso sobre el centralismo? Parafaseando al profesor Sergio Núñez Ramírez, el centralismo mata. Y claramente lo que hemos vivido en Valparaíso es una de las mayores catástrofes que ha tenido Valparaíso en su historia. Y ciertamente acá ha habido una dificultad en términos de no tener la atención de las políticas públicas y de los recursos necesarios para una ciudad que tiene una característica especialísima como es Valparaíso. Claramente nosotros pedimos el nombramiento de un delegado presidencial, puesto que un municipio cuya deuda es superior al presupuesto anual, donde jamás ha habido una atención preferente, ni de los gobiernos de la concertación, ni en el gobierno del presidente Piñera. Por más de que hubo avance en el gobierno del presidente Frey, comenzaron a aumentarse las redes de alcantarillado. En el gobierno del presidente Lago, la inversión del acceso sur. En el gobierno de la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, los temas de erradicar los campamentos. La región que tiene 1/3 de los campamentos de Chile. Y si bien terminamos en el gobierno del presidente Piñera con la adquisición de los ascensores, lo cierto es que quiero declarar que nuestra ciudad de Valparaíso está en un completo abandono respecto del poder central. Y porque en definitiva no hay la posibilidad de generar políticas públicas, atribuciones, funciones y recursos necesarios para sacar adelante la comuna de Valparaíso como el resto del país. Y esto se produce porque nuestro país no se hizo eco respecto de lo que hacían países afines. En los años 70, Corea del Sur estaba en idéntica situación que nosotros. Tenía un poder absolutamente centralizado, le permitió crecer, pero llega a un techo, tal como lo dice la OCDE. El techo del desarrollo del país está dado por el potencial amagado de las regiones. ¿Y Chile será descentralizado o no será desarrollado? También citando a otro de los grandes de la descentralización. Quedémonos algunos minutos en este tema de las catástrofes. Henry von Baer, si el gran terremoto o el gran incendio hubieran sido en Santiago, con la misma destrucción, con la misma cantidad de gente afectada, ¿qué hubiera sido distinto? Nosotros como Instituto de Desarrollo Local y Regional, que es nuestro think tank de políticas regionales en la Universidad de la Frontera, después del 27 de febrero hicimos un examen de experiencia internacional comparada más relevante en cuáles son los modelos de gestión pública más exitosos para enfrentar una catástrofe inesperada y luego para transformarla en una oportunidad de desarrollo. Vimos Kobe, vimos Japón, vimos el Katrina, vimos Colombia. Y la experiencia internacional, las claves, es que todos los sistemas centralizados son el peor modelo para enfrentar catástrofes. Y los sistemas que ponen el énfasis principal en la gestión y en la decisión local, sobre todo en las primeras 72 horas, y que luego son capaces de transformarlo en desarrollo. Y ojo, no fue Japón ni Estados Unidos los que sacaron el premio internacional de Naciones Unidas de mejor gestión. Fueron los colombianos en su zona cafetera, lo que significa que no es un problema de mentalidad, es un problema del mejor diseño descentralizado de gestión pública. Aquí se puede hablar de gestión local cuando, como decíamos, los intendentes, apenas hay algún problema en su región, lo primero que se hace es sacar al intendente, se le pone un delegado presidencial o se le pone un militar a cargo del estado de emergencia. ¿Para qué sirven los intendentes si cada vez que hay un problema hay que ponerle gente encima? Claramente, el problema es del diseño institucional. En el actual diseño institucional es absolutamente necesario un delegado presidencial. Afortunadamente, en el caso de Valparaíso, la presidenta escuchó nuestro eco, escuchó nuestra solicitud, y además que el delegado presidencial fue una persona de la región. Andrés Silva, el designado, sin lugar a dudas fue un hombre que conoce la topografía de Valparaíso, fue seremi la vivienda, conoce los dramas de los campamentos en nuestra ciudad, y lo cierto es que
Basta ir a los cerros, de ahí vengo a este programa, y donde ustedes pueden ver el desastre total. Es como si hubiese caído una bomba atómica en el Cerro Mariposa, donde curiosamente hay menos luces, menos voluntarios, menos prensa, o sea, no hay prensa, y donde efectivamente se vive un desastre de proporciones, o la subida en Litre, o podríamos hablar de Pampa Ilusión, que es uno de los campamentos más emblemáticos de la ciudad. Entonces yo quiero decir lo siguiente: el problema del diseño institucional dice relación con que tenemos que generar las condiciones y reconocer las particularidades de cada una de las regiones para los efectos de fomentar sus potencialidades. Pero yo me pregunto, ¿por qué en Chile tenemos que tener catástrofes y muertos masivamente para entender la necesidad de anticiparnos, de tener un horizonte de más largo plazo y tomar desde ya las medidas antes de las próximas catástrofes, que siempre las vamos a tener, para de una vez por todas adoptar las medidas de rediseño estructural de fondo que el país urgentemente nos reclama? ¿Qué les parece que en estas últimas dos catástrofes se nombre a militares para estar a cargo de un estado de excepción? ¿Es lo que corresponde en un diseño institucional normal? Mira, particularmente en Arica, a mí me tocó vivir los dos terremotos. Estar allá, estuve en la ONEMI, vi cómo el general se comportó, me pareció que lo hizo bastante bien. Yo creo que no está el problema dado por eso. Creo que no hay que tener prejuicio con respecto a las Fuerzas Armadas puedan colaborar en esto. Son en algunos casos más eficientes y hay que ponerlos, por lo demás, bajo el control de la seguridad. En el caso de Arica, que es una ciudad bastante pacífica, no tuvimos ningún tipo de problemas de robo en la noche cuando se cortó la luz eléctrica ni nada. Pero creo que hay que tomar las prevenciones. Ahora, el problema de fondo, y en Arica lo hemos visto muchas veces, es que el intendente, al no ser electo, responde a una lealtad del gobierno central. Y eso tiene problemas prácticos. Por ejemplo, en Arica, una de las pocas ciudades del borde costero que no tiene sirena de alerta de tsunami. Y no tiene porque la propuesta quedó en un cajón. Y la ONEMI se la jugó por tener sirena. Pero la verdad es que como para el intendente designado por el presidente Piñera no era una prioridad electoral, simplemente no lo hizo efectivo. Entonces hoy día en Arica la gente tuvo que evacuar porque hay una cultura sísmica, pero no porque tenía una tecnología que le indicara que tenía que evacuar. En el caso de Valparaíso, por ejemplo, la gente de Pampa Ilusión me decía, una vez que asumieron los militares, me decían, primera vez que dormimos tranquilos, bajo la seguridad y el resguardo del orden público de los militares, porque efectivamente es absolutamente necesario. En una región que tiene un tercio de los campamentos de Chile, la gente que está viviendo en esos campamentos no quiere bajar a los albergues, porque piensa que si se mueve, pierde todo lo que tiene. Mire, perdieron la casa, se les quemó su vivienda, pero lo único que les queda es el suelo sobre el cual están parados. Y por tanto, más allá de que si es si tienen o no título de dominio, si está en zona de riesgo o no, pero es todo lo que tienen. Y por tanto hoy día gozan de algún grado de seguridad justamente porque tienen a los militares en la calle. Ahora, quiero decirles simplemente que en definitiva en el actual modelo institucional tenemos dificultades básicamente dadas por esta tragedia en Valparaíso que hizo relación con la logística. Yo le entregaría también la logística de la entrega y del suministro de los insumos que están llegando, también esa responsabilidad de los militares. Le quiero decir que los presidentes de juntas de vecinos me dicen, mire, llega una gran cantidad de ayuda y a nosotros, me lo decían en Cerro Mariposa, todavía no nos llega nada. Porque obviamente ellos son especialistas en logística y deberíamos entregarle a quien corresponde a aquella función. Heinrich von Baer, en un Chile ideal, en un Chile donde efectivamente funcionara la descentralización de manera correcta, ¿qué debería haber pasado en la reacción a estas tragedias? ¿Cómo debería haber operado la reacción a lo que pasó en el norte o lo que pasó en Valparaíso? La pregunta es muy buena porque la solución necesariamente pasa por fijar una política de Estado de largo plazo, generacional más que electoral, que defina el modelo de gestión pública al cual queremos llegar. No somos capaces de construir una hoja de ruta en esa dirección mientras no definimos ese modelo. En nuestra propuesta, hablo como instituto y como Chile descentralizado, no todavía como comisión, puesto que la comisión va a tener que tomar esa decisión y yo soy uno más de ella, pero claramente no es el modelo centralizado actual, ni es el modelo federal, puesto que Chile no tiene el tamaño crítico para justificar el costo burocrático de una organización federal. Supongamos, modelo de Estado regional, que es mantener la esencia del Estado unitario y todo el resto descentralizado a municipios y a las regiones. Y ahí
debe haber un traspaso significativo de poder político real. Esto es la elección democrática de los intendentes o futuros presidentes regionales, que es la única que de verdad significa traspaso de poder, pero simultáneamente tiene que haber un traspaso significativo de competencias y de recursos para que junto con un poder político de decisión autónoma se produzca desde lo municipal y desde lo regional y en un Chile en forma diferenciada, porque hay municipios pequeños, medianos y grandes y regiones débiles, medianas y muy grandes también, por lo tanto con un criterio de diferenciación territorial. Con ese modelo que no se va a alcanzar a completar en 4 años tan cortos, pero tenemos que tener claridad hacia dónde queremos llegar. A ver, ¿estamos de acuerdo todos en que los intendentes o presidentes regionales deberían elegirse por voto popular? Absolutamente. Ok, ¿cómo se hace la diferenciación? Porque hoy el intendente cumple una función que es la de ser representante del presidente de la República. Es que yo quiero hacer una aclaración. ¿Ya? Yo no soy partidario de que el intendente sea elegido democráticamente. Yo soy partidario de que el presidente del gobierno regional, del Ejecutivo Regional, sea elegido democráticamente. Y que hay una contraparte. Mantener la figura del intendente como el representante del presidente de la República en la región, pero que tenga las facultades ejecutivas sea el presidente del gobierno regional elegido democráticamente. ¿Y cómo se diferencian esas funciones? ¿No habría un problema para definir exactamente quién se encarga de qué cosa entre el intendente y el presidente del gobierno regional? No, el delegado designado por el Poder Central es quien resguarda en cada territorio la mantención del Estado unitario, vale decir seguridad pública, las grandes estrategias y políticas nacionales en cuanto a su aplicación en la región, etcétera. Hay buenos ejemplos, aprendamos de los buenos ejemplos que también los hay, en donde se redefinen las respectivas facultades, qué es propio del municipio, lo más que sea posible, qué es propio del gobierno, del Ejecutivo Regional, y qué es propio, en cambio, en esa redefinición del gobierno central. Hay zonas de interferencia, para eso hay formas de regularlo y de arbitrarlo en caso de conflicto de competencias, pero no hay una excusa para no ir a esa redelimitación. ¿Hay algún país que sea un modelo a imitar en esto de un estado regional? Nosotros con Esteban Valenzuela estamos, que es un gran regionalista y gran entendido en estas materias, estamos propiciando lo que llamamos la vía chilensis hacia una descentralización fecunda. ¿Qué significa eso? Que estamos reuniendo la mejor experiencia comparada de otros países, pero adecuarlas a la condición chilena. Países como Francia, Italia, Colombia, por citar algunos, se asemejan a aquellos países de los cuales podemos extraer experiencias muy positivas. Diputado, algunos se preguntan, ¿por qué no un país federal de frente? Bueno, efectivamente, Henrich nos contaba que hay un problema con el federalismo. Yo soy muy profederal, pero yo entiendo que en Chile, dado que no tenemos una densidad poblacional importante, no se justifica una burocracia federal para las regiones. Por ejemplo, no se justifica policías distintos, no se justifica justicia o parlamento federal, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se justifica? Yo creo que un semifederalismo o un federalismo atenuado que signifique, por ejemplo, tener gobiernos regionales de verdad. Como decía Francisco, eso significa la elección democrática del presidente del Ejecutivo Regional. Quiere decir el que maneja la billetera y el que tiene funciones ejecutivas a nivel regional. Hoy día lo que tenemos no son gobiernos regionales. Y en Chile nos gusta compararnos, pero hay que decir que en esta materia somos los peores alumnos de la OECD y de América Latina. Somos el único, por lejos, el único país de desarrollo medio alto en el mundo que no elige democráticamente a este presidente del Ejecutivo Regional. Entonces, lo que se requiere es alguien que sea electo por la ciudadanía, que sea ejecutivo y que tenga la billetera regional. Otro rol será quien tenga las funciones de gobierno interior, es decir, seguridad pública, representación del presidente, en fin. Ahora, un contrapunto. Yo diría lo siguiente. Si es que estamos todos de acuerdo en la línea gruesa, yo soy partidario. La Innovación Nacional compromete absolutamente. Nosotros, tú sabes, bueno. Henry, que siempre hemos estado por un Estado regional que involucre necesariamente fortalecer las atribuciones y los recursos a nivel regional, pero que adicionalmente genere las condiciones de la elección del presidente del Ejecutivo Regional. Adicionalmente, nosotros somos partidarios de la centralización fiscal.
Vamos a hablar, es que este es un tema... vamos a hablar de eso, Es unos temas que tenemos después. Pero antes quiero cerrar este punto de la elección de los presidentes regionales, porque estuvimos muchos años discutiendo el tema de elegir a los consejeros regionales. Finalmente pudo hacerse después de mucho trámite. Aunque todavía no está claro con qué atribuciones tenemos que legislar. Ahí va, no está claro con qué atribuciones. Se vio además a la gente poco informada en la campaña sobre qué hacía el consejero regional, cuáles eran los candidatos, cuáles eran sus propuestas. Finalmente mucha gente terminó votando básicamente por el que le sonaba un poco el nombre. Pero realmente sirvió la elección de consejeros regionales para realmente democratizar y descentralizar Chile. Es que llegó muy tarde. El compromiso original era elegir los consejeros regionales en forma coetánea a la elección municipal pasada, pero el gobierno pasado se demoró tanto en enviar el proyecto a trámite legislativo y transversalmente las cúpulas y parte de los parlamentarios demoraron tanto su trámite calculadora en mano que a duras penas alcanzamos a elegir consejeros regionales un año después con ocasión de la presidencial y parlamentaria. Se dijo mucho que los parlamentarios hicieron precisamente eso para que no se eligieran consejeros en las municipales y así no tener rivales para las elecciones parlamentarias. Bueno, este es un tema de fondo porque o de importancia, porque efectivamente se discutió cuál iba a ser la oportunidad para elegir a los consejeros regionales. A nuestro juicio debió haberse elegido a los consejeros regionales y eventualmente al presidente del Ejecutivo regional conjuntamente con las elecciones municipales. Así es, que es lo lógico. Y básicamente yo sostengo que habían muchos diputados que temían que se levantara eventualmente un candidato que pusiera en riesgo su posición. Y ahora cuando se habla de elegir a los presidentes del Consejo Regional, ¿no se irán a asustar los senadores y van a tirar para la cola el proyecto? En absoluto. Nosotros somos partidarios, así es cierta, de que hay que avanzar en esta materia. Mira, a lo que iba recién era, si estamos todos de acuerdo en la línea gruesa, ¿por qué no se ha avanzado? Esa es la pregunta. Porque todos los candidatos presidenciales han hablado de descentralización, todos los candidatos presidenciales han hablado de regionalización. ¿Sabes por qué? Oye, perdón. Porque nadie quiere, de alguna manera, disgregar el poder. Este es el problema de fondo, porque todos tienen visiones de corto aliento y acá se requiere efectivamente tener una mirada de mediano y largo plazo. Acá está en juego el desarrollo del país. La única manera de dar un salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo es asegurando, primero, que parte importante de los recursos que generan las empresas productivas de la región queden en la región. Yo he peleado durante 8 años por la ley de puertos. Es impresentable que los puertos de Valparaíso y San Antonio, de las regiones que yo represento, tengan patentes comerciales que no alcanzan a los 100.000 pesos, en circunstancias que, de alguna manera, han generado ciudades que se han ido empobreciendo y envejeciendo en torno a esos puertos, que de alguna manera significan que en virtud de esos puertos pasa el 75% de las mercancías que entran y salen del país. Si nosotros no somos capaces de garantizar que, en definitiva, los puertos dejen parte de la riqueza que pasan por ahí, en las respectivas comunas, si no somos capaces de entender que las externalidades negativas de las industrias regionales también deben compensar esas externalidades negativas, dejando parte de sus recursos en la región, estamos perdidos. Y quiero dar una luz de esperanza. Hablé con la presidenta Bachelet cuando fue Renovación Nacional a hablar con ella por la reforma tributaria. Y le planteamos el tema de la descentralización fiscal. Y nos dijo que estaba muy de acuerdo con la ley de puertos y con la descentralización fiscal, y que ella no pensaba contaminar ese tema, contaminar la discusión de la ley tributaria, la reforma tributaria, con este tema, pero que la Comisión de Regionalización y Descentralización la iba a incorporar. Esperamos que esta vez cumpla la palabra empeñada algún ejecutivo. Diputado, el Congreso por estos días ha sido objeto de algunas críticas precisamente por estar al lado, digamos, de donde se produjo esta tremenda catástrofe en Valparaíso. ¿Debió abrir sus puertas para hacer albergue al Congreso o no es esa su función? Sí, yo creo que sí. Claramente no es su función, pero sin embargo debimos haber hecho un gesto de participar. De todas maneras, los diputados nos pusimos de acuerdo, cada uno hizo una donación privada y hemos intentado colaborar en lo que se pueda. Entiendo que la próxima semana estamos junto con otros diputados promoviendo una sesión especial para discutir sobre el terremoto y también sobre esta catástrofe en Valparaíso, de tal manera de aportar donde nosotros tenemos que aportar, que es justamente en cuáles son las políticas públicas para que esto no vuelva a suceder. Senador, bueno, yo estuve enterrado en Valparaíso, usted ha estado más que yo, pero probablemente le dicen más o menos lo mismo que me decían a mí. Me decían, ¿para qué nos sirve tener el Congreso aquí en Valparaíso si finalmente eso no le deja nada a la ciudad? ¿Tiene algún sentido más allá del símbolo tener el Congreso en Valparaíso? No solamente el símbolo, sino que además porque genera empleo en la región, el segundo mayor empleador de la región, el Congreso Nacional, en términos de los efectos que genera,
el Congreso Nacional ha tenido mayores índices de eficiencia y de asistencia, pero yo quiero señalar algo más. Claramente el Congreso Nacional tiene que relacionarse con la ciudad que lo cobija de una manera distinta. Y ahí yo encuentro que frente a una catástrofe de esa envergadura, 12.500 damnificados, 2.900 viviendas destruidas, que yo creo que, mira, esa cifra va a aumentar considerablemente porque todavía no se hace el catastro. Y en cada predio en Valparaíso hay 3, 4 viviendas, viven 4 o 5 familias. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Congreso Nacional tiene que aproximarse de una manera distinta a la ciudad que lo acoge. Y yo quiero felicitar a la presidenta del Senado, que finalmente adoptó una política en este sentido, no solamente que está brindando colaciones a los voluntarios, no solamente porque todos los parlamentarios se pusieron con un aporte de voluntarios para hacer un fondo e ir en una obra, en auxilio a una obra específica de la ciudad, pero además dice relación también con el compromiso histórico con la periferia del Congreso Nacional. ¿Usted mantendría el Congreso en Valparaíso? ¿El Poder Ejecutivo lo dejaría en Santiago? A mí me encantaría que el Poder Ejecutivo poder estudiar aquello, o algún ministerio. El Ministerio de la Cultura, por ejemplo, ¿está en Valparaíso? Está en Valparaíso, sí. Y el ministro anterior asumió que él iba a ejercer desde Valparaíso. ¿Hay alguna posibilidad, y se los pregunto derechamente, de en algún momento mover la capital de Chile, o es algo que es absolutamente impracticable? Bueno, hay que dejar claro que mover ministerios o el Congreso Nacional no es descentralización, porque podemos mantener el país igualmente centralizado, deslocalizando algunos de los emblemas. El tema más profundo. Como los mencionados. Habrían dos razones muy de fondo para pensar, y en serio, como medida de mediano o largo plazo, de sacar la capital de Santiago. Y la principal y más apremiante a mi juicio, sobre todo para prevenir futuras catástrofes, es entender que Santiago de Chile ha superado el punto crítico de su crecimiento eficiente y que las externalidades negativas significan costos asociados que debemos financiar todos los chilenos en términos de paliar la contaminación del medio ambiente, la congestión vehicular. Estos dos caballeros llegaron atrasados no porque sean impuntuales, sino porque la capital está colapsada en su sistema de transporte. Y ojo, no lo estoy defendiendo frente a los auditores. Pero además porque la Organización Mundial de la Salud hace algunos años hizo un estudio donde comparó cuáles son las capitales del mundo que tienen el mayor grado de deterioro de la salud mental de sus habitantes. Santiago de Chile, top one. ¿Quién asume esa responsabilidad? En consecuencia, descomprimir, descongestionar Santiago, localizando el gobierno en otra ciudad del país, no solamente sería un gesto muy potente de que de verdad nos importa para el futuro del país de avanzar en materia de descompresión y descentralización, sino que significaría contribuir significativamente a la calidad de vida de los habitantes de la capital. En el mediano plazo, los expertos saben que Santiago va a tener una severa crisis de agua, consecuencia del cambio climático. Diputado, ¿de acuerdo con que es una posibilidad real cambiar la sede del gobierno o lo ve demasiado difícil? Está bien, me parece que es una propuesta interesante. Por lo demás, un dato agregaría. Santiago es la región, es la ciudad capital en América Latina que concentra mayor cantidad de porcentaje de la población nacional. Es decir, obviamente que el Distrito Federal de México es más grande que Santiago, pero no concentra cerca del 50% de todos los mexicanos como sucede en Santiago con respecto a Chile, ¿no? Por lo tanto, pero sin embargo yo diría, a cualquier gobierno central, les dejamos la moneda, le dejamos los ministerios en Santiago, lo que queremos son otras cosas, devolución de impuestos, ley de puertos, participar de la riqueza en la cual las regiones generamos, ¿no? Ese es el tema de fondo. Es que ese es el tema de fondo. Tema de fondo que vamos a conversar después de una pausa aquí en la Agenda 100 Días de CNN Chile. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta en Agenda Desafíos en 100 días, hablando hoy sobre la descentralización. ¿Cuáles son las medidas para estos 100 días que incluye el programa de la presidenta Bachelet en términos de descentralización? Hay, claro, algunas, ya lo mencionábamos, la creación de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional. Pero todavía quedan dos compromisos pendientes para estos 100 días. Presentar un plan de desarrollo para las zonas extremas
Es algo de lo que vamos a conversar también más adelante en este programa. Y estudios en Concepción y Antofagasta para buscar soluciones de conectividad para ciudades de gran crecimiento también y con serios problemas de transporte. Vamos a hablar de La Plata. ¿Qué hacer con los recursos y cómo lograr que más de esos recursos vayan o se queden en las regiones? Ha pedido insistentemente la palabra sobre este tema el senador Chaguán. Sí, primero señalar que el mayor problema que tenemos para enfrentar la descentralización de verdad es que tenemos que dejar de que Santiago se mire al ombligo. Y acá hay dos temas. Primero, que Santiago declaran absolutamente interdicto a la gente de regiones. Segundo, tienen desconfianza que puedan tomar buenas decisiones respecto de la asignación de recursos. Y tercero, hay una, yo diría una actitud de no perder poder. Y de alguna manera eso complica que finalmente, como hablábamos recién, los candidatos presidenciales del año 99 han hablado de esta materia sobre elección de los presidentes de los ejecutivos regionales, y eso no se ha prosperado. ¿Qué consideramos necesario? Primero es que esto involucre descentralización de verdad con transferencia de atribuciones y de recursos. Que, en definitiva, tengamos una descentralización fiscal donde seamos capaces, las regiones, que generamos también parte importante de la riqueza, quedarnos con parte de esa riqueza para los efectos de poder generar planes de desarrollo regional que surjan desde la propia región y no a través de convenios de programación, como ocurre hoy día, cuando uno puede engañarse. ¿Cómo se distribuyen los recursos a nivel regional? Y uno ve que, en definitiva, esto equivale muchas veces a cerca de un 75% a convenios de programación que desde el gobierno central finalmente le asignan cuál va a ser la prioridad a una respectiva región. El primer quiebre de aquello fue la región de Valparaíso, que por acuerdo del Consejo Regional resolvió que parte importante de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional iban a ser para erradicar los campamentos en mi región, que tiene un tercio de los campamentos de Chile. Y fue un acuerdo suscrito por todos los consejeros regionales y de largo aliento. Me gustaría que muchas otras regiones tomaran decisiones valientes, como la que tomó el Consejo Regional de mi región hace unos meses atrás. Jaime von Baer, ¿es posible pensar que, por ejemplo, las empresas o las industrias que están instaladas en una región paguen parte de sus impuestos en esa región? ¿Cómo debería funcionar el sistema? Yo creo que no solamente es posible, sino que es imperativo, porque Chile es, en América Latina y en el contexto de la OCDE, el país que tiene la peor distribución del total de los recursos de ingresos y de gasto nacional en cuanto permean al nivel local y regional. Y eso pasa no solamente por traspaso de recursos públicos a municipios y a regiones, sino que también por dotarlos de la potestad para poder tener impuestos, recaudaciones del nivel local y regional, lo que no significa necesariamente incrementar la carga tributaria, sino que significa una mejor distribución tributaria. De modo que, por ejemplo, como nosotros lo estamos estudiando en estos instantes, qué es lo que ha comprometido cada una de las candidaturas presidenciales, ahí tenemos un listado de medidas que debieran ser aplicables porque se han comprometido transversalmente, pero que puedan, por ejemplo, parte de la inversión tener un pequeño porcentaje en beneficio de los territorios donde se invierte, parte del impuesto a la renta que las empresas tienen que pagar de todas formas, quede en las regiones o los territorios las patentes comerciales. Las patentes comerciales. Lo que es realmente aberrante lo que existe en estos instantes en Chile. En consecuencia, hay que ser justo también con las empresas, con los emprendedores. Muchos quieren vincularse de un modo más armónico, más fecundo, más creativo con sus respectivas comunidades regionales, pero el sistema tributario existente en Chile, que es el más centralizado, casi uno de los más centralizados del mundo, no les permite. Okay. Diputado Milosevich, por ejemplo, uno piensa cuando, esto suena muy bien, digamos, que más recursos quedan en las regiones, pero uno piensa, ¿no aumentará con esto la desigualdad? Porque las regiones más ricas, las regiones que tienen mayor cantidad de empresas, de emprendimientos productivos, recibirían más plata por los impuestos, y las regiones, en cambio, que son más pobres, que tienen menos emprendimientos, no la recibirían. Sí. ¿No aumenta la desigualdad en el país? No, eso es un mito que en el fondo un grupo de conservadores que en definitiva no quieren nivelar y distribuir la carga tributaria que existe hoy día,
en el fondo es un mito para decir, mira, sería injusto y sería desigual territorialmente devolver impuestos a las regiones. Y el concepto es devolver, no es subsidiar, es devolver. Ese es el concepto que se utiliza en la bibliografía internacional, ¿no es cierto? Algunas propuestas concretas. Y yendo a su pregunta, ¿esto se puede dibujar, se puede regular de tal manera de que le llegue, si una región genera una riqueza para el país valiosa, se quede con un porcentaje de ese recurso, pero que eso no signifique que la región de al lado se esté muriendo de hambre? Factores correctores. Eso se puede corregir, sin ninguna duda. Estamos hablando de un fondo de convergencia territorial que va principalmente afectando, digamos, beneficiando a las comunas y comunidades más rezagadas en un sistema dinámico de corrección progresiva. Por lo tanto, en distintos países del mundo, sobre todo la Unión Europea, que es el modelo más exitoso en ese sentido, se puede regular para que esa disparidad que tú señalas no se produzca. Pero, por ejemplo, una región minera como Antofagasta, por poner un ejemplo cualquiera, que tiene grandes empresas que pagan una cantidad importante de impuestos, no obtendría más recursos y, en cambio, menos de esos recursos irían al gobierno central y, por lo tanto, no podrían redistribuirse. Primero, señalar que nosotros dimos un paso muy importante al aprobar el Fondenor, porque efectivamente logramos consolidar que parte de esos recursos, uno podrán estar de acuerdo o no si era un porcentaje adecuado o que se podría hacer mayor, pero sin lugar a dudas asentamos el principio de que una región que tiene las riquezas mineras pueda también participar de esa riqueza. Lo propio nosotros estamos pidiendo respecto de los puertos, y que en definitiva parte importante de la riqueza que generan los puertos quede en esas regiones. En ese sentido, creemos que acá tenemos que generar propuestas que nos permitan efectivamente fijar adicionalmente polos de desarrollo regional. Mire, lo que hizo Corea del Sur, hay que mirar los ejemplos exitosos. Corea del Sur tuvo en un momento histórico, después de los 70, un presidente que tuvo un fuerte arraigo regionalista y dijo, mire, la única manera de generar desarrollo para el país es generar polos de intereses especiales para efectivamente potenciar zonas del país, con rebajas tributarias, con incentivos, para los efectos de potenciar el empleo en esas regiones. Y es por eso que en definitiva Corea del Sur dio el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo, cuestión que Chile no podía hacer justamente por el modelo centralista, que le ha asegurado hasta ahora crecimiento económico. Pero ojo, ese crecimiento económico en algún minuto va a encontrar su techo, si es que ya no lo encontró. Sí. Mi pregunta es finalmente, cuando hablamos de impuestos, evidentemente hay una reforma tributaria, pero más allá de eso, cuando hablamos de impuestos y de cómo distribuirlos en el país, si dejamos más impuestos en algunas regiones por el pago de esos montos, digamos, ¿no es inevitable que otras regiones se vean afectadas, las regiones que tienen menos emprendimientos productivos? Eso se puede manejar en base a indicadores, en base a regulaciones, de pisos, de techos, en base a la necesaria ley de rentas regionales, de un presupuesto regionalizado, para beneficios estables, para territorios afectados por externalidades de impacto negativo o por un determinado porcentaje del Producto Interno, según las zonas más rezagadas, más pobres, que vayan diferenciadamente. Uno de los principios inspiradores de todo este modelo de gestión descentralizada es el principio de flexibilidad y de diferenciación territorial. Tenemos que romperla, para un país tan ricamente diverso, la homogeneidad y la uniformidad también en materia de distribución de recursos. ¿Y qué porcentaje del presupuesto debería ser manejado por las regiones, en contrapartida al porcentaje que maneja el gobierno central? Esos, según los países de la OECD, están entre el 25, 30 hasta 50 y más por ciento. Por lo tanto, nosotros deberíamos llegar a lo menos en una fase progresiva al 30, 35 y en el mediano o largo plazo al 50%, porque los principales espacios para generar más y mejor desarrollo están asociados a las regiones. Ok, quiero plantear un tema y partir por el diputado Milosevich. ¿Cómo se desarrollan las zonas extremas en el país, que una y otra vez tenemos el mismo reclamo? En el caso del fallo de la Haya, el reclamo en Arica era nos tienen votados. En el caso de las protestas en Magallanes, en Aysén también siempre el mismo reclamo, el gobierno central nos tiene votados, nosotros estamos haciendo soberanía en las fronteras y no recibimos apoyo. ¿Cuál es la medida más importante para las zonas extremas? Un breve diagnóstico y después la propuesta. Arica tiene de manera crónica 40 años de abandono, básicamente porque se concibió que no era un territorio geopolíticamente relevante, sino que la frontera interna de Chile
se corrió hacia Iquique. Que no podía defenderse en caso de una invasión, para decirlo. En caso, claro, en los 70, 80 había una amenaza con respecto a Perú y se dijo Arica va a ser un territorio de batalla y por tanto tenemos que correr la frontera hacia Iquique. Y en Iquique vamos a poner la zona franca, la infraestructura va a estar ahí de tal manera no perder nada en el caso de que haya conflicto y que Arica se vea atacada. Esa posición, que ya no responde para nada a la actualidad, ha producido finalmente de que, por ejemplo, en Perú, ¿qué es lo que está haciendo Perú con Tacna? Una política de fronteras vivas. Y prometió el presidente Humala, después de la Haya, $5.000 millones en 10 años. $5.000 millones. O sea, estamos hablando de 20 veces más de lo que va a tener Arica. ¿Por qué hace eso Humala? Porque tiene una visión geopolítica de que es relevante tener esa frontera con mayor capacidad demográfica, con mayor población y con desarrollo económico, porque es la mejor manera de ejercer la soberanía. Ya no es la misma soberanía que se ejercía en los 70 y 80 con regimiento, ahora hay que ejercerla de una manera distinta. Propuestas. La presidenta tiene, dentro de las 50 primeras medidas, un plan de zonas extremas. ¿Qué esperamos que haya ahí? Los ariqueños esperamos, primero, que un porcentaje importante de las horas de especialistas que la presidenta prometió para todo el país, un porcentaje preferencial se vaya a la zona extrema. Por este abandono crónico, ¿no? Necesitamos hacer una medida radical que haga que tengamos médicos especialistas en Arica. Hoy día tenemos un bonito edificio en el hospital, pero con pocos especialistas. Sé que sucede en muchas otras regiones, pero en el caso de Arica, por este abandono crónico, se acentúa. Entonces necesitamos a lo menos 1.500 horas de especialistas. Y lo segundo, un plan piloto, y esto sí que sería bonito, un plan piloto de educación pública gratuita antes de la gran reforma que se discuta, de tal manera que la Universidad de Tarapacá en Arica, con $10 millones adicionales, pudiésemos transformarla en la primera universidad gratuita de Chile y tener en Arica una ciudad universitaria, ¿no? Bueno, en el día de ayer aprobamos en el Senado un proyecto de ley que buscaba justamente un estímulo para aquellas ciudades con, de alguna manera, importancia geopolítica. Esto lo hizo Argentina en su oportunidad, con resultados muy exitosos. Basta ver, por ejemplo, en la 9ª región, o la región de la Araucanía. Mejor, ahí está mejor. La Icalma versus Villa Pegüeña, sí, donde los argentinos fueron capaces de desarrollar en torno a un poblado de 1.500 habitantes, 4 vías a partir de la frontera con Chile. De la frontera hacia acá tenemos, de alguna manera, carreteras sin pavimentación y no hay ningún tipo de desarrollo geopolítico. Y uno, si va al sur, más al sur, se encuentra con grandes poblados, grandes desarrollos urbanísticos. En Argentina y en Chile, su contraparte no lo es tal. Los argentinos supieron visualizar que también privilegiar asentamientos en respectivas zonas también era de importancia geopolítica para afirmar y reafirmar la soberanía. Como política de Estado bajo gobierno de los más diversos signos en el caso de Argentina. Efectivamente, porque hubo una visión de Estado. Okay. En Chile esa visión todavía no alcanza. Yo quiero también decir respecto de Isla de Pascua, o Rapa Nui, como me gusta mencionarla a mí. Mire, Rapa Nui también está en una situación de abandono. El gobierno había comprometido, los gobiernos sucesivamente, un estatuto especial para Rapa Nui y para Juan Fernández. Le quiero decir que respecto a Juan Fernández, ni siquiera ningún ejecutivo se ha dignado a presentar el proyecto de ley para materializar aquello. Y respecto a Rapa Nui, está embancado en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿hay voluntad real? ¿Hay coraje político? ¿Hay cojones para avanzar en descentralización o no? Ok, en el tema de las zonas extremas, ¿cuál es la clave? ¿Inversión directa del Estado o, por ejemplo, impuestos diferenciados para que se instalen empresas? Algunos hablan de un sueldo mínimo diferenciado. ¿Tiene sentido eso? Nosotros creemos que el sueldo mínimo diferenciado según costo de la vida de la región es algo que se le debiera dar atención. Pero, perdón, para que me ese punto, no desincentiva si una empresa por irse a una región tiene que pagar un sueldo mínimo mayor, ¿no es un desincentivo para irse a esa región? Sí, pero estamos pensando en asegurar mínimos social y económicamente garantizables según del territorio y de la región que estemos hablando. Pero
tiene que ser una combinación de las distintas medidas. Cito una que tenemos nosotros absolutamente convicción, que es clave para cualquier región de Chile, que es crear sistemas regionales para atraer y retener capital humano calificado. Y eso, según la experiencia internacional comparada, no significa concentrarnos en él o la profesional, sino que, como lo hacen los argentinos, los países europeos, algunos asiáticos, focalizados en la familia, que es la que decide que se traslada, se queda o emigra. Esa medida estuvo prometida y financiada, le costó a todos los chilenos 160 millones de pesos el estudio y quedó guardado en los anaqueles de la Subdere por oposición de la DIPRES. Está hoy instalado y comprometido en todos los programas presidenciales de la última elección, y nosotros confiamos que esta vez sí va a haber voluntad, coraje, cojones para esa y una serie de otras medidas. ¿Por qué es tan importante esto? Esto que acaba de señalar Henrik. Por lo siguiente, la migración de la masa crítica regional, sobre todo talentos jóvenes, se produce naturalmente. Nosotros hemos hecho estudios respecto de la migración a Santiago de los talentos jóvenes, y en definitiva los polos de desarrollo universitario, los polos de masa crítica no logran retener, y esto es por incompetencia tanto de las universidades como de las asociaciones gremiales, empresariales, en términos de aprovechar justamente las externalidades positivas que tiene tener al lado la formación de masa crítica. Y finalmente se produce que los talentos jóvenes van en busca de mejores salarios, pero peor calidad de vida, a la región metropolitana. ¿Qué pasa con la regionalización? En los últimos años se crearon dos regiones nuevas, la de Arica, Parinacota y la de Los Ríos, con capital en Valdivia, y ustedes lo han visto, en cada campaña hay más peticiones para crear nuevas y nuevas y nuevas regiones. Le piden a los candidatos que se creen nuevas regiones, y hay muchísimas peticiones a lo largo de Chile. ¿Tiene sentido seguir creando regiones? ¿Es bueno o es contraproducente? Refleja demandas y necesidades insatisfechas y no escuchadas, porque si cada vez más provincias quieren transformarse en regiones, la lectura y la interpretación de fondo es que es el problema del centralismo intrarregional, que es tanto más grave y se reproduce al interior de las propias regiones. Y suponer, con todo el respeto a esas demandas, que crear nuevas regiones significa de verdad una apuesta a más y mejor desarrollo en esas nuevas regiones, puede ser un mito, puesto que si esas regiones tienen el mismo sistema de diseño institucional disfuncional y obsoleto del siglo antepasado, sin dotarlas de un sistema de gestión potente, con más poder, con más recursos y con más competencias, significa que van a seguir marcando el paso. Diputado, en el caso de Arica Parinacota, por ejemplo, más allá de la rivalidad que conocemos y que es histórica entre Arica y Iquique, la sensación de postergación de Arica, ¿tenía realmente sentido dividir una región que no tiene demasiados habitantes, que al menos en términos de población se crearon dos regiones muy pequeñas? Bueno, tiene sentido porque era una demanda histórica insatisfecha, ¿no? A propósito de la descentralización. ¿De qué problema se hacía cargo? Se hacía cargo de que requeríamos de más recursos administrados por la región. Nosotros pasamos de 8.000 millones de pesos a 30.000 millones de pesos en los fondos regionales. Ese es el problema de fondo. ¿Por qué las provincias quieren ser regiones? Porque en el fondo necesitan más recursos. El problema de fondo aquí es que Hacienda es el ministerio conservador antidescentralización. ¿Y por qué razón? Porque cuando el Estado recauda, la plata la administra Santiago. Ese es el problema. Por eso que Arica quería ser región, porque quería pasar de 8.000 a 30.000. ¿Y le ha servido de algo a Arica ser región? Por supuesto que ha servido. Ha tenido mucha más plata. Hemos tenido mucha más plata. Pero ¿cuál es el problema? A propósito de tu pregunta anterior, decir a las empresas que ustedes van a tener beneficios tributarios por instalarse en Arica funciona sí, pero solo en parte. Las empresas no corren a instalarse en Arica por esa razón. Lo que se requiere es inversión directa del Estado, mejorar la distribución de esa plata que se recauda. No estamos ni siquiera pidiendo más impuestos. Lo que estamos pidiendo es que, con respecto a la caja que tiene hoy día el Estado, se reparte de manera más equitativa. Hoy día, solo el 15% del total de la recaudación va a ser administrado por los gobiernos regionales y municipios. Solo el 15%. América Latina es el 30% y Europa es el 50% de la recaudación. Eso no es justo. Tenemos que quedarnos con 15 regiones, hay que tener más regiones, hay que tener menos regiones. Yo vuelvo a insistir, el tema del centralismo que está asentado en nuestro país también se divide en las regiones. En mi región, las provincias de San Antonio y Petorca se quejan efectivamente porque la asignación de los fondos regionales finalmente no son los privilegiados. Entonces, el modelo centralista está demasiado asentado finalmente en las estructuras de poder que tiene nuestro país, tanto a nivel
a nivel del Estado unitario como respecto de los estados de los gobiernos regionales. Y por tanto hay que cambiar la forma de entender. Sin lugar a dudas, la elección de los consejeros regionales popularmente va a significar también un modelo de responsabilidad. Porque antes, en definitiva, se asignaban estos recursos, nadie conocía quién eran los consejeros regionales, finalmente no había responsabilidad ante la ciudadanía. Hoy día responden ante la ciudadanía. Y por tanto ellos van a tener que ir también a buscar efectivamente un desarrollo más equitativo de la región. Ellos no van a, hoy día los consejeros regionales no están capturados por 3 concejales, por 4 concejales que finalmente lo eligieron. Hoy día se responden finalmente a la ciudadanía. Pero la gente que nos está viendo en Chillán, por darle un ejemplo, o en Calama, que son ciudades donde hay movimientos, digamos, que piden ser regiones, lo que habría que responderles es, ¿saben qué? Es mejor que no se creen regiones nuevas en Chile, dejar las cosas como están en ese ámbito, digamos, y darle más competencia a cada región, etcétera, pero no redibujar el mapa. Yo creo que lo más importante, y los ejemplos de Valdivia y de Arica lo confirman, es dotar tanto a las regiones como a las provincias de un modelo de gestión mucho más moderno, ágil, descentralizado, simplificado, dotándolos de poder, de recursos y de competencia. Eso desencadena mucho más oportunidades, creatividad humana, relación de talentos humanos con potencialidades productivas, que simplemente seguir creando más regiones, por muy legítimas que pudieran ser las demandas, pero dotadas del mismo modelo institucional anacrónico, que es el que está frenando el desarrollo del país ya en términos insostenibles. Lo que tenemos que lograr básicamente es el tránsito de un país monocéntrico a una sociedad policéntrica, porque de ese modo vamos a tener más fuerza y desarrollo en regiones, y como resultado vamos a ser más región y mejor país. Se hablaba del tema de las universidades, estaba mencionado que evidentemente es clave en el hecho de que jóvenes talentos se vayan a Santiago, porque las mejores oportunidades de educación en general, salvo contadas excepciones, están en Santiago. ¿Cuál es la propuesta? ¿Debe haber universidades estatales en las regiones? ¿Debe incentivarse universidades privadas? ¿Cómo competir, por ejemplo, con la Universidad de Chile o la Católica en regiones? ¿Es realmente posible? Yo soy partidario, efectivamente, que hayan universidades estatales en las regiones. Pero fuertes, potentes, que sean capaces de potenciar justamente aquellas circunstancias, condiciones especiales que tiene esa región para alcanzar su máximo nivel de desarrollo, cualitativo y cuantitativo. Ese es el gran desafío. A mí me gustaría, por ejemplo, en las regiones de Aysén, poder contar con una universidad que tuviera como foco la acuicultura, y la pesca, el turismo, lo mismo en otras regiones del país. Es la única manera de poder generar también una diversidad de profesionales o técnicos que sean capaces de contribuir no solamente al desarrollo del país, sino a su respectiva región. Usted decía, por ejemplo, que la primera universidad gratuita sea la de Tarapacá. ¿Esa es una propuesta? Sí, por supuesto. Nos parece que sería interesante que la zona extrema de Arica tuviese acceso a esa reforma antes que el resto del país. Porque además, cuando hagamos la gran reforma a favor de la educación gratuita, que yo comparto, que no quede en un Transantiago, tenemos que ir probando con experiencias pilotos. Pero una cifra más que muestra bien cómo está hoy día distribuido el presupuesto a propósito de universidades. Las 4 universidades públicas de Santiago concentran más plata que todo el resto, que las 13 del resto del país. O sea, vemos cómo hay una injusticia muy grande en las universidades, y además el Estado no se hace cargo de sus universidades. Yo recuerdo en la Universidad de Tarapacá tiene que estar pidiendo fondos regionales para hacer obras de infraestructura, porque los aportes basales son muy bajos. Vlado Milosevich, Francisco Chaguán, Heinrich von Baer, muchas gracias por haber conversado hoy en este debate de 30 segundos. Simplemente dar un reconocimiento a los dirigentes sociales de los distintos sectores de Valparaíso, que están haciendo un esfuerzo extraordinario, decirles que no aflojen. La resiliencia que hemos visto estos días es extraordinaria. Agradecer también a Bomberos, a CONAF, que ha hecho una labor extraordinaria, y seguir trabajando para que en definitiva podamos sacar a Valparaíso adelante. Construyamos un Chile social y territorialmente equilibrado. Nos vamos a las 10 de la noche, CNN Prime. Buenas noches y gracias por acompañarnos.